Introducción. En este tema revisaremos la resistencia a la insulina, su expresión clínica y los índices bioquímicos que ayudan a diagnosticarla. Esta alteración es clave en el desarrollo del síndrome metabólico. Su detección y control son fundamentales, ya que representa el principal enemigo en muchas enfermedades crónicas. ¿Sabías que, en la antigüedad, se utilizaba el sabor dulce de la orina para diagnosticarla? Si la orina de una persona tenía un sabor dulce, se consideraba un indicativo de niveles altos de glucosa en sangre y por lo tanto de diabetes. Importancia global y regional de las enfermedades metabólicas. Mundial. Se encuentra en el top 10 de causas de muerte. Países en desarrollo y América Latina. En personas mayores de 50, las principales causas de muerte son la diabetes y la enfermedad coronaria. México y Nuevo León. Es la primera causa de muerte, seguida por enfermedades cardiovasculares, cardíacas. En lo que es la tendencia epidemiológica, se va a esperar un incremento significativo en la prevalencia de diabetes. Tenemos un 35% en Norteamérica, 62% en América del Sur, 84% en India y 56% en África Central y Sur. Las razones por las que esta enfermedad son críticas tenemos la mortalidad y morbilidad, que estas pueden causar complicaciones agudas y crónicas. Un impacto económico, ya que tenemos los costos elevados en el sistema de salud. También un impacto laboral por incapacidad y discapacidad. También un aumento de la prevalencia en los últimos 30 a 40 años y puede afectar a toda la población, ya son hombres, mujeres, niños y adultos. Las consecuencias de no intervenir a tiempo, ya que la sociedad, jóvenes y adultas enfermas van a ser menos productivas, un presupuesto elevado en atención médica y un impacto sociológico por enfermedad de miembros clave en familias. Enfoque tradicional, una estrategia fallida. El abordaje médico se ha centrado en tratar la enfermedad cuando ya está presente, cuando ya hay una glucosa elevada, cuando el colesterol ya está alto y el paciente presenta obesidad. Esto significa que estamos llegando muy tarde al paciente y a la hora de hacer el diagnóstico. Una comparación clara es como si en la tuberculosis esperáramos a tratar hasta que haya hemoptisis, ignorando síntomas tempranos. Lo mismo pasa con la diabetes, se actúa cuando la glucosa ya está elevada. Consecuencias de un enfoque tardío. Solo el 7% de los pacientes con diabetes están bien controlados. Glucosa, presión arterial y lípidos. Y el 90% permanece descontrolado. El costo de esta estrategia: en Estados Unidos gastan más de $1 trillón anuales en diabetes y esto apenas ha reducido la mortalidad en menos del 1.5%. Y aquí podemos ver una gráfica que nos demuestra todo el gasto que hacen en Estados Unidos en medicamentos para tratar la diabetes. Panorama mundial actual: 415 millones de personas con diabetes en el mundo y se espera que en 10 años se llegue a 640 millones. Y aquí podemos ver en los países que se encuentran en rojo, como en Estados Unidos, Pakistán, India y China, son los que tienen una alta tasa de presencia de diabetes. La situación en Latinoamérica. Latinoamérica posee 44 millones de personas con diabetes y se proyectan 60 millones en 20 años. Y aquí podemos ver en la gráfica que las previsiones al 2045 en porcentajes. Diagnósticos y muertes por hora. Cada hora 38 diagnósticos nuevos se realizan de diabetes mellitus tipo 2 y cada 2 horas se confirman 5 muertes por complicaciones de diabetes. México en cifras. México actualmente posee 12 millones de personas con diabetes en su población y se duplicará a 20 a 21 millones en 20 años. Nuevos casos por año.
Cada año se suben 500.000 nuevos casos, entre 70.000 y 100.000 muertes anuales por diabetes. Ahora, pasando con el subdiagnóstico, tenemos que solo el 50% de los diabéticos en México saben que tienen la enfermedad, mientras que en Monterrey 1 de cada 3 regiomontanos mayores de 30 años tienen diabetes. Ahora, pasando con el tema de la obesidad, tenemos que 7 de cada 10 adultos en México presentan sobrepeso u obesidad, y que el problema más persistente es que la gente espera a manifestaciones clínicas. Pasando al siguiente tema, que es la resistencia a la insulina, tenemos que como definición es el efecto fisiológico de la insulina en el cual no es utilizada de forma adecuada y el páncreas compensa aumentando la producción. Y también tenemos que la hiperinsulinemia puede estar presente 5 a 20 años antes del diagnóstico de diabetes. Diagnóstico de resistencia a la insulina más enfocado en las pruebas de laboratorio. Para empezar, tenemos el que podemos considerar como el estándar de oro, que viene siendo el clamp euglucémico hiperinsulinémico, pero lo malo de este es que es una prueba muy costosa y solo es usada en investigación. Pero tenemos otras pruebas alternativas como el índice HOMA, el QUICkie, los triglicéridos o la glucosa, el Matsuda, la glucosa como ya fue mencionada, la insulina también. Todas estas pruebas tienen una buena sensibilidad, pero son de baja especificidad. En la propuesta del equipo de endocrinología van a proponer redefinir el diagnóstico temprano, dejando de depender exclusivamente de la elevación de la glucosa, y van a sugerir usar el concepto de expresión clínica de la resistencia a la insulina. Nos mostraron también un caso clínico ilustrativo de una mujer joven con antecedentes familiares, con SOP, con un aumento de peso elevado, una acantosis nigricans y con la glucosa normal. Esta paciente no tenía diabetes, pero sí manejaba resistencia a la insulina. Y en los marcadores clínicos de resistencia a la insulina vamos a tener el síndrome de ovario poliquístico, que esta va a ser una estimulación de andrógenos por hiperinsulinemia, una obesidad androgénica con una distribución abdominal, una alopecia androgénica temprana, esta va a ser en hombres menores de 30 años, así también como una acantosis nigricans en el cuello, como se muestra ahí en la imagen, en las axilas, en el área de los codos, nudillos, en el ombligo y en las rodillas. Y por último vamos a encontrar un hígado graso. Se realizaron estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde aproximadamente se encontró en 800 alumnos de esta misma institución, que el 50% de estos tenían acantosis nigricans y que tenía una mayor frecuencia en los nudillos. Igual, se realizaron varios estudios donde se realizaba la confirmación por una insulinemia elevada de diabetes. Y un estudio en adultos demostró que había una pérdida de reserva pancreática al momento del diagnóstico de diabetes, lo que concluía en un 50% de la función pancreática perdida. Y en otro estudio, investigando con personas más jóvenes, en infantes, aproximadamente de 9 meses a 2 años de edad, se llegó al hallazgo que el 20% de los pacientes infantes participados en este estudio ya contaba con acantosis nigricans e hiperinsulinemia, incluso sin tener obesidad. Esto fue muy preocupante para los docentes que participaron en el estudio. Asimismo, con todos estos estudios, pudieron llegar a la relevancia de la acantosis nigricans, que es un signo clínico sencillo, barato, no invasivo y visible, sin necesidad de colocarle o pedirle al paciente que se coloque una bata. Es muy, muy, muy fácil de identificar, incluso desde la infancia.
y puede ser el hallazgo clínico más temprano, teniendo una utilidad potencial para intervenir hasta 40 años antes del diagnóstico de diabetes. Y aquí podemos observar en la primera imagen de la esquina superior derecha cómo se observa muy detalladamente la acantosis nigricans en el cuello. Por debajo de esta imagen podemos observar la acantosis nigricans en los nudillos, que es una de las formas más frecuentes en las que se presenta. Y del lado izquierdo una acantosis nigricans muy avanzada, muy arraigada en el paciente, con hiperkeratosis incluso en la región de la axila, y también podemos observar que la tiene en el cuello. Como conclusiones, hay que dejar de esperar a que las personas desarrollen diabetes, ya sea hipertensión o dislipidemia. Hay que intervenir ante signos clínicos de resistencia a la insulina. O sea, intervenir desde antes que se presente la diabetes, la hipertensión o la dislipidemia. Cuando se presenten signos de resistencia a la insulina, se debe de implementar una intervención no farmacológica agresiva, es decir, cambiar drásticamente el estilo de vida del paciente. Ejercicio, buena alimentación, el cuidado de su sistema cardiovascular, reducción de talla, lo muy importante es la reducción de talla. Diagnosticar y actuar ante la expresión clínica de resistencia a la insulina. La más común es la acantosis nigricans, que esto permitirá ganar la batalla contra la obesidad, diabetes y sus comorbilidades. Asimismo, como siempre se ha mencionado a lo largo de estos años, es atacar a la enfermedad antes de que se presente.